Bien, siendo las 7:20, vamos a dar por iniciada la sesión del día de hoy, empezando con el módulo 4, el mismo que está a cargo del comandante en Policía Nacional en retiro, Óscar Felipe Moreno Tupia, abogado y licenciado en educación. Adelante, doctor, puede empezar. Bien, buenas noches con todos nuestros participantes de este diplomado que viene desarrollando a través de estos últimos meses. El tema de la seguridad ciudadana, como bien se ha dicho anteriormente, y hay un dominio de carácter público, porque todos los políticos, todas las personas, está de moda hoy en día en la actualidad para ver qué podemos hacer para solucionar este problema. Los candidatos presidenciales constantemente vienen haciendo promesas de carácter técnico y todos hablan de ideas, de estrategias, promesas, en el sentido de que inicialmente muchos candidatos quieren repotenciar a la Policía Nacional, hacer que la Policía Nacional esté más empoderada de manera logística, tanto en su personal, que haga uso de las herramientas tecnológicas para poder efectuar las investigaciones, repotenciar la inteligencia operativa, la inteligencia técnica que utilizan los detectives. Incluso muchos hablaban de poder uniformar la nueva, otra vez poner en ejecución la existencia otra vez de la apertura de la nueva policía de investigaciones. Pero cuando hablamos de investigación y hablamos de denuncia policial, investigación fiscal, apertura de instrucción a nivel judicial, ya son hechos que se han consumado cuando el delincuente ha cometido el delito en horario de muchas personas. Delito callejero, delito de calle que últimamente se viene viendo, como el caso de las extorsiones, ¿no? Las amenazas, las muertes de las personas, los sicariatos, ¿no? De extorsión más que todo, ¿no? Entonces, es importante definir este tema porque muchos de nosotros que estamos, yo tengo una tesis de repente personal, que de repente ustedes también lo tienen que analizar. Por decir, siempre he dicho que no habría investigación ni inteligencia si no hubiera prevención, o sea, si no se insiste en la prevención. Porque si nosotros tendríamos una prevención muy potenciada, muy empoderada, muy abarcada en el dominio territorial de nuestras jurisdicciones, que nosotros tomamos la posición como funcionarios de la seguridad ciudadana, a más prevención, menos delitos. Y a menos delitos o sea, se suman menos investigaciones. Y consecuentemente, Ministerio Público, Fiscalía, Poder Judicial tendrían, como se dice, menos clientes. O sea, más prevención, menos delito. Esa es la idea del tema de seguridad. Porque si nosotros no adoptamos esta posición, entonces, si repotenciamos, como dicen varios políticos, el tema de la policía, una policía estandarizada, clásica, como en otros niveles de otros países más desarrollados, es bueno que lo tenga, perfecto, porque también hay crímenes complejos, difíciles de investigar, que amerita ya la intervención de especialistas en el tema criminal, basándose pues en tecnología pura. Pero en el barrio, en el lugar donde estamos nosotros, tenemos que buscar el mecanismo de cómo hacer gestión territorial para evitar el delito, ¿no? Entonces, es el tema que nosotros, muchos de nosotros que somos seguridad ciudadana, no vamos a podernos abordar de lo que es la investigación, pero sí, la mayoría de los que trabajamos en seguridad ciudadana tenemos que buscar estrategias, mecanismos, operaciones y ideales, eh, de acciones creativas para poder dominar el ámbito del control territorial como autoridades, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de la seguridad ciudadana pues, desde un enfoque moderno, ¿no? No podemos analizar de manera abstracta o general. El delito pues no ocurre al azar, ¿no? Ni se distribuye de manera uniforme en el espacio urbano. Esta gestión territorial tiene definido pues los límites, ¿no? Por decir, hablamos de un distrito, ¿no? Sus límites por el norte, por el sur, por el centro. No todo es igual. Muchos, por ejemplo, cuando hablamos de Callao, todo el mundo tiene una percepción de que el Callao es el distrito menos inseguro. Pero el Callao también tiene La Perla, tiene zonas interesantes donde se puede vivir bien. Entonces, hablamos de Callao, pero sí hablamos del tema del dominio territorial en las zonas de repente más alejada, donde hay barriadas, donde el tema de la infraestructura es más complicada, más difícil, más novos de presencia de comerciantes, eh, la afluencia del público que camina diariamente, o sea, ya vamos a ver las características del tema, ¿no? Entonces, el delito es un fenómeno territorialmente localizado y socialmente condicionado y operativamente predecible, ¿no? O sea, lo que implica que su criminalidad responde a condiciones específicas, pues, ¿no? Del entorno, lo que permite hacer un análisis y en consecuencia una intervención estratégica, ¿no? Entonces hay que ir con el fundamento de la gestión como un tema de comprensión fundamental que es el territorio, que no es solamente es un espacio físico que podemos estudiarlo, sino hay que estudiar los efectos por el ser un escenario de carácter dinámico, ¿no? Donde interactúan factores sociales, económicos y delictivos. Ese es el tema de la gestión territorial. Por eso, cuando hablamos del fundamento de la gestión territorial del delito, en el nivel de especialistas que ustedes van a manejar el tema de la prevención, acá hay un tema que dice que el delito se entiende mejor cuando se lee desde el territorio. Continúa, por favor. Ya. Vamos a hacer una ruta de aprendizaje de la clase de carácter más, concentraciones más dinámicas para que ustedes puedan entender cómo se maneja el tema de la prevención o del dominio territorial, ¿no? Hay que mantener, o sea, yo he colocado que en la clase vamos a mantener el orden del documento y lo convierte en una secuencia operativa a través de los conceptos que es la lectura territorial, los actores y la recuperación, ¿no? Por ejemplo, en el punto uno, donde vemos que hablamos de la lógica territorial, como dije antes, el delito no ocurre al azar, se localiza y se condiciona y también puede anticiparse. ¿No? Esto quiere decir que todo el territorio no estamos inmersos de delitos diarios, en todos los puntos. Hablamos de un mapa, que todos los puntos negros sean hechos delictivos. No es así. O sea, tenemos que enfocar. Entonces, eso de la lógica territorial se va en el concepto 2 que es el territorio. El territorio viene a ser el espacio físico, social, vamos a hablar del tema de inseguridad. Espacio físico, social y delictivo donde se decide la seguridad real. Y dentro de esos temas de la lógica territorial y el territorio podemos determinar la concentración, o sea, los hotspots, priorización del recurso operativo. Los hotspots son los indicativos, ¿no? Donde ustedes saben que en determinado territorio se cometen delitos continuos, ¿no? En determinado territorio del distrito se cometen continuos accidentes porque de repente la vía, de acuerdo a su infraestructura, no está bien condicionada, no tiene semáforos, no tiene rompemuelles, es una vía que está destrozada, concentración vehicular, mucha fluidez y mucha intensidad de los vehículos a través de la velocidad y la cantidad de vehículos. Entonces, ahí puede haber un hotspot de tema de tránsito vial. En estos hotpots también vamos a priorizar pues, el recurso operativo que hacer cuando hablamos del delito. En el punto 4 estamos hablando de los factores. Estos factores hablan pues del lugar territorial, del sitio donde está concentrado lo que estamos nosotros haciendo la prevención o el trabajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la iluminación, el flujo, lo que hablé antes, el comercio, el transporte y el abandono urbano.
En esto lo que es factores, hablamos de iluminación, cuando hablamos de escasa iluminación, mala iluminación, ¿no? El flujo, la cantidad de personas, la población flotante que hay en ese determinado lugar, de acuerdo a los horarios, de acuerdo a los días. No es igual decir lunes que decir sábado, no es igual decir martes que decir viernes o domingo, ¿no? También hablamos del mismo transporte, ¿no? El transporte y el abandono urbano, cuando hablamos del abandono urbano, hablamos de sus autoridades que no ponen empeño en lo que es el recojo de residuos sólidos, el ornato público que está abandonado totalmente, vías rotas, sardineles destrozados, ¿no? Ahí, esos son factores que concentran el tema del tema de la delincuencia. En el punto 5 y 6 vamos a establecer lo que es el dominio territorial, ¿no? La presencia, el control, dominio y captura criminal del espacio. O sea, ¿en qué punto la delincuencia puede tener el dominio territorial? Como también podemos hablar inversamente que las autoridades también pueden lograr el dominio territorial sobre la delincuencia, ¿no? O sea, eso está en función a la gestión de las autoridades en determinado momento, cómo contrarresta la presencia delictiva. Y la delincuencia también cómo acciona, cómo actúa a través de sus acciones delictivas. De repente, con más caos, utilizando armamento largo, comienzan a disparar a los centros comerciales, a víctimas a través del sicariato, ya genera tensión, miedo, pánico, terror y la gente huye. Entonces, ahí hay un dominio territorial, lo que está pasando en el Perú últimamente, ¿no? Todos los días mueren, todos los días hay sicariato, todos los días hay extorsiones y amenazas, explosivos en centros comerciales, ¿no? Entonces ahí te hay problema. Y el punto 7 y 9, vamos a hablar de los actores y el cierre, ¿no? Cuando hablamos de actores, hablamos de la municipalidad, de la Policía Nacional, eh, Serenazgo que está, hoy día acaba de salir el manual de Serenazgo, creo que tiene más de 60 hojas que recién me han comunicado antes de empezar la clase, que lo voy a analizar. Eh, Hay que leerlo eso. Entonces, y el ejercicio aplicado, ¿cómo podemos establecer este trabajo para que ustedes más o menos entiendan la modalidad de las clases que se va a llevar a cabo? Hablamos de una dinámica transversal, pues cada bloque se va a traducir en una decisión pública. ¿Dónde intervenir? ¿Con quién y bajo qué evidencias? ¿No? O sea, la acción que toman las autoridades van a hacer la evaluación técnica. La pasada dicté, no sé si a ustedes les hemos dictado, a través de los planeamientos operativos, ¿no? Que establece el Estado Mayor en función a lo que dice la Policía Nacional, los planes operativos en base a un estudio, un diagnóstico del territorio, ¿no? Este ya es otro tema, pero acá estamos hablando de manera genérica cómo intervenir, con quién y bajo qué evidencia. Cuando hablamos de evidencia, pues son los hechos, prácticamente, que son los indicativos o la estadística que habla del crecimiento delictivo en determinada zona. Entiendo, por favor. Vamos a hablar de lógica territorial, pues, ¿no? Del delito, ¿no? La seguridad ciudadana moderna no se gestiona desde intuiciones generales, sino desde la lectura concreta del territorio, sabiendo cuáles son sus dinámicas y sabiendo cuáles son sus riesgos. Esa es la forma de trabajar en lo que es seguridad ciudadana, ¿no? Por eso que hablamos de lógica territorial. Continúa, por favor. En lo que es lógica territorial, pues el espacio geográfico delimitado donde convergen dinámicas sociales, económicas, urbanas y delictivas que influyen en la ocurrencia del delito y en la capacidad de intervención del Estado, ¿no? Acá tenemos el modelo de lo que es la seguridad ciudadana, de lo general a lo territorial, enfoque tradicional y enfoque territorial. Enfoque tradicional. Aún recuerdo, hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de ser comisario o funcionario de municipalidades, en el 2011, 2012, cuando se hablaba de cómo plantear el mapa del patrullaje a través de sectores, subsectores y cuadrantes de patrullaje, ¿no? Se hablaba nada más de eso, pero no había la dinámica, claro, había el tema del diagnóstico para los que más o menos conocían el tema, pero muchos se llenaban el tema que decían
En mi sector voy a concentrar la mayor cantidad de patrulleros, la mayor cantidad de serenagos, la mayor cantidad de motos, la mayor cantidad de prevención de juntas vecinales para evitar el delito. Sí se puede hacer eso, pero ¿cuánto te va a costar si tienes un territorio grande? ¿Cuánto te va a costar si tienes muchos sectores y tienes pocas unidades policiales o pocas unidades de serenazgo o pocas unidades de moto? ¿Qué vas a hacer? Vas a llegar a un punto, pero no vas a llegar a los demás. Entonces ahí está el tema del problema, ¿no? Entonces, en el enfoque tradicional, perdón, a esto hoy en día ya hablamos de dominio territorial, que es el tema de las clases que estamos viendo, de lo que es la introducción a la gestión territorial del delito, cómo contrarrestar el tema de la gestión territorial. O sea, tenemos que tener posicionamiento en función a un estudio, ¿no? Porque en el enfoque tradicional, cuando se interviene todo el distrito, con la misma intensidad, como le decían antes, o sea, si tengo 10 sectores de patrullaje y de acuerdo a mis unidades, tengo 10 unidades de Serenazgo, 10 unidades de Policía Nacional y 10 motos. Y en todos los áreas le pongo en todos los sectores y yo aparentemente cumplo. Ese es el tema del enfoque tradicional. Pero en el enfoque territorial, hoy en día se identifica donde ocurre el delito, porque se concentra ahí las condiciones que lo facilitan, quién controla el espacio y qué actor debe intervenir. La seguridad se vuelve una decisión de priorización. Consecuentemente, si tengo 10 sectores de patrullaje o 10 sectores que he dividido mi zona del mapa para el patrullaje, en base a lo que yo he estudiado, en base al enfoque, tengo que tener el dominio territorial para que todas mis fuerzas, todos mis recursos humanos lo incidan más en un determinado eh, territorio donde sí ocurren hechos constantes. Si de repente en el otro territorio dentro de mi distrito no lo tengo, entonces ese grupo lo reduzco y acciono más en ese punto, porque sé que así voy a tener más presencia. Y ojo, en política municipal y de seguridad ciudadana, lo que los ciudadanos quieren es presencia, ¿no? Imagen, presencia de sus autoridades, para que ellos al menos sientan que la gestión pública está accionando de esa forma, ¿no? Ya. ¿Y qué buscamos un resultado esperado, no? De pasar de salir a patrullar a gestionar microterritorios, lo que hablaba. O sea, cuando hablamos de microterritorios hablamos de los cuadrantes, las calles, los mercados, los paraderos, los parques, las zonas comerciales y espacios donde la oportunidad de delito se repite constantemente. ¿Se dan cuenta? O sea, como le digo, por ejemplo, si hablamos de San Isidro tiene zonas de venta de dólares, que es toda la zona comercial de San Isidro. Entonces, aplico más personal ahí. Depende de los demás, son más patrullajes focalizados nomás, ¿no? En La Victoria, ¿dónde hay más concentración de hechos? Cerca de la Avenida Aviación, toda la Avenida Aviación, con 28 de julio, con Bolívar, y parte de La Victoria, por ejemplo, Santa Catarina, lugares más frescos, que donde no ocurre el delito, que puede haber, ya desconcentro mi cantidad de personal para ese lugar. Entonces, eso es lo que buscamos con este resultado de esto, lo que es determinar lo que es el enfoque tradicional con el enfoque territorial de hoy en día. Continuar. La tesis central eh, basado en la idea de los atributos del delito territorial, está basado en el localizado, el condicionado y el predecible. Cuando hablamos de una característica de localizado, hablamos que en este punto uno se concentra en ciertos puntos, rutas, horarios y microzonas. Estamos hablando de los puntos que como modelo puse anteriormente, ¿no? Ya nosotros determinamos los puntos donde ocurren más delitos, más hechos, eh, más presencia de delincuentes, de repente por su infraestructura del lugar, las condiciones son más difíciles, ¿no? Entonces ya tenemos localizado. O también tenemos el punto 2 que es el condicionado. Depende de la iluminación, depende del flujo de personas, depende del tipo de vigilancia, si hay o no hay, depende de la actividad económica y también el control social. Cuando hablamos de control social, pues es la gente informal, venta de bebidas alcohólicas, orinar en la vía pública, ¿no? Caminar en estado de ebriedad,
todos esos temas generan un flujo condicionado en este punto. Y el punto 3 que es el predecible. El predecible, pues claro, hablamos que si los patrones se repiten, pueden anticiparse mediante información, mapas y patrullaje focalizado. Esa ya es la gestión del funcionario o de los responsables de la prevención para que ustedes actúen de esa manera, ¿no? Para la gestión pública, esto significa que el problema no se reduce a más personal, sino a mejor lectura del espacio y mejor focalización. Esto quiere decir que no, de repente ustedes estudian su distrito, ustedes consideran que de repente necesitan más de 500 serenos. Y a veces no es así, todo, por eso la seguridad es de todos los días. El tema de la prevención y la inclusión de los planes operativos de patrullaje son estudios dinámicos que realiza el operador de la prevención a través del área de operaciones que deben tener sus municipalidades o los que están en seguridad para poder manejar estrategias con los indicativos, ¿no? Porque yo no voy a usar más personal, porque de repente las condiciones del dominio territorial en temas de prevención se va a llevar a cabo de tal manera que ustedes con menos personal pueden efectuar el control en un determinado lugar y de repente los demás puntos lo dejan con un patrullaje menos intenso o presencia de policías o de seguridad menos intenso. ¿Qué van a ahorrar ahí? Van a ahorrar personal, van a ahorrar gastos innecesarios, vehículos, llantas, combustible y otras cosas. De repente, en un determinado lugar puede haber un tema de patrullaje preventivo. Un momentito, por favor, me esperan 2 minutitos, por favor, si serían tan amables. Bueno, disculpen, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Adelante, doctor. Ya, disculpen la interferencia de las clases. Bueno, estábamos hablando ya del tema predecible y entonces, como le decía, para la gestión pública significa que el problema no se reduce a más personal, ¿no? No necesariamente usar tanto personal porque ustedes pueden disminuir de acuerdo de acuerdo al tema como ustedes evalúan el distrito, digo, el punto, el dominio territorial que tienen en el determinado distrito. Continúa, por favor. Cuando establecemos esos controles territoriales que existe no solamente en el control de las autoridades, ni siquiera de la criminalidad, sino que hablamos también de estos microescenarios que se producen a través del día a día, ¿no? Del día a día que hay en determinados lugares, ¿no? Entonces, esto también concentra cómo poder identificar los lugares para poder establecer una conducta preventiva de todo funcionario que va a trabajar en seguridad ciudadana o que viene a trabajar en seguridad ciudadana. Es bueno identificar pues, estos microescenarios que es que el territorio cambia el riesgo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo, como le dije, al día o el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en el mercado, los paraderos y las zonas residenciales, ¿no? En el mercado, pues vamos a encontrar alta circulación de dinero porque toda la gente va a comprar sus víveres, su día a día que van a hacer, su diario, ¿no? También van a encontrar la presencia de comercio informal, ¿no? La gente también o sea, todos manejan dinero, ¿no? También van a encontrar concentración de personas, ¿no? El público flotante, la cantidad de personas, ¿no? Hay también una situación, un ambiente de carga y descarga, cantidad de vehículos, camiones. Y ahí se produce una distracción y también puede motivar un escape rápido, ¿no? Por consecuencia de la fluidez, la cantidad, la intensidad de personas, ¿no? El riesgo es típico porque se puede producir hurtos, robos al paso, como también extorsiones comerciales que ni siquiera la policía que está haciendo su patrullaje en esa zona se va a dar cuenta que está pasando por el costado de un comerciante y en ese momento está siendo víctima de extorsión y que por temor no lo denuncia, ¿no? Entonces, estos son los temas de la observación de cómo se domina el tema de la gestión territorial en determinado punto del distrito. Vas a encontrar también los paraderos, ¿no? En los paraderos vamos a encontrar personas esperando, hay distracción por transportes, ¿no? El horario punta,
celular visible, todo el mundo está apurado, quiere ir a su trabajo, quiere ir a su universidad, a sus centros educativos, hacer sus actividades comerciales, de gestiones, ¿no? Vamos a encontrar en esa zona las rutas de fuga y también es poca permanencia porque es el momento, o sea, entra, ingresa, golpea y sale, ¿no? El riesgo es típico, ¿no? Que es el arrebato, el marcaje y el acoso, ¿no? Esas son las condiciones y los hechos que se van a producir en este pradero. Y las zonas residenciales también, ¿no? Los flujos, si bien es cierto, son bajos, los horarios son vacíos, la vivienda sin vigilancia, la poca iluminación en calles secundarias, los riesgos son típicos como son los robos a domicilio, vehículos, también son robos a vehículos y hay merodeo más fácil, ¿no? Más fácil de dominio de parte de los delincuentes porque las casas están las mansiones o las casas de zonas residenciales están abandonadas porque todo el mundo se va a trabajar, entonces es el momento para que aprovechen. También son zonas complicadas, ¿no? Porque también hay riesgo. Entonces podemos establecer una conclusión de riesgo, porque en esta conclusión, de hecho, eh, bonito, ya, la conclusión operativa, pues, no existe un delito del distrito. O sea, como le dije antes, no existe un delito general en el distrito, que todos los días vamos a estar nosotros preocupados, ¿no? Sino existen patrones diferentes según el espacio, el horario y la rutina social. Estas características que les he dado de lo que son mercados paralelos, zona residencial, nos va a dar esta adopción de esta decisión o de esta característica típica, cómo se mide el tema de la gestión territorial. Continuar, por favor. El punto 2, vamos a tratar del territorio en seguridad ciudadana. El territorio, pues, es el punto 2 que vamos a ver el concepto, ¿no? El territorio no es solamente una superficie, ¿no? El territorio también es un escenario de entre interacción entre infraestructura, población, economía, movilidad y criminalidad, ¿no? Donde convergen dinámicas sociales, ¿no? Económicas, urbanas y delictivas, que influyen en la concurrencia del delito y en la capacidad también de la intervención del Estado, ¿no? En estos temas del territorio, cómo llega el Estado, sus autoridades cómo activan, sus vecinos cómo activan, cómo se organizan para buscar el tema de contrarrestar el incremento delictivo a través de la prevención, ¿no? Los mecanismos de autodefensa, los mecanismos preventivos, ¿no? Entonces, en el tema del territorio vamos a ver varias condiciones, varias dimensiones, ¿no? Que son cinco, pues, la dimensión física, la dimensión social, la iluminación deficiente, también tenemos la alta concentración de personas, vamos a encontrar actividad comercial, vamos a ver también el aspecto del transporte público y por último el tema del abandono urbano. Continúa para ver estas dimensiones, por favor. Por ejemplo, las tres dimensiones para leer el territorio, ahí vamos a ver lo que es la dimensión física, que es importante, ¿no? En la dimensión física se evalúa pues cómo son las calles, si son grandes, avenidas grandes, pequeñas, la iluminación es eficiente, hay cámaras también no solamente de la municipalidad, también hay cámaras de los vecinos, de los centros comerciales, cómo están los parques, cuál es la infraestructura, cuáles son las barreras de acceso y visibilidad que tenemos en un determinado territorio, ¿no? Entonces, eso tenemos que enfocar en el tema de infraestructura y lo que tiene a su alrededor de la infraestructura. El punto 2, que es la dimensión social, ya ahí se estudia las rutinas ciudadanas, ¿no? ¿Qué hacen los ciudadanos en determinado lugar, ¿no? ¿Cómo viven? ¿Qué actividades hacen? De repente muchas hacen actividades folclóricas, fiestas, mayordomías, los sábados, domingos, época de carnavales, las yunzas. Todos son características típicas de acuerdo a las personas, de dónde vienen, ¿no? ¿Cuál es la interacción comunitaria? ¿Cómo están organizados? De repente muchos son indiferentes a la seguridad ciudadana, les llega, no les interesa organizarse, son extraños a la presencia de la policía, de la municipalidad, de los vecinos organizados, ¿no? ¿Cuáles son la vulnerabilidad, ¿no? Muchos que no saben a veces, están vulnerables, ¿no? ¿Cuál es la confianza con sus autoridades? Si la tienen o no la tienen, o hablan mal de sus autoridades, el tema de acercamiento comunitario por parte de las municipalidades, de la parte de la policía, no llega, de repente hay un descuido de parte de los comisarios, de los gerentes de seguridad ciudadana. Vamos a encontrar también el tema de la informalidad.
¿no? Y el control social también es importante, ¿no? La informalidad hoy en día eh, es prácticamente el 80% de la formalidad a nivel del Estado, de acuerdo al estudio que hacen ¿cómo se llama? A nivel Latinoamérica, ¿no? Que el 80% de acá en el Perú somos informales, ¿no? No creemos en nuestros deberes y obligaciones como ciudadanos, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar pocas personas que se estacionan bien, pocas personas que no tienen casca de plátano por sus vehículos, o arrojen papel, o arrojen basura, orinan en la vía pública. Esas son las características típicas del peruano en estas zonas, de acuerdo a su dimensión social. Y en el punto 3 vamos a hablar de la dimensión delictiva, ¿no? En la dimensión de delito vamos a establecer qué tipo de delitos se cometen en determinado lugar o espacio geográfico, ¿no? ¿Cuál es su horario? ¿Cómo es el modus operandi, ¿no? ¿Cuál es la reincidencia que viene ocurriendo en ese determinado lugar? ¿Qué tipo, si son arrebatos, hurtos, asaltos con arma de fuego? ¿Cuáles son las rutas de escape, ¿no? Que ellos ya conocen. O sea, ahí ustedes van a identificar cuáles son las víctimas más frecuentes. De repente son los comerciantes, las tiendas, los panaderos, los joyeros, no sé, algo así que los caracteriza. Ustedes tienen que valorar eso, ¿no? Y por dónde se escapan, ahí ya saben, ¿no? Entonces ahí ustedes van a hacer su planeamiento para poder controlar ese tema, ¿no? Y capturar a los delincuentes en el momento de hecho. Pero este es el estudio prácticamente del territorio, ¿no? Entonces, en esto de la gestión territorial, pues exige cruzar las tres dimensiones si solo se mira el delito, ¿no? Si solo se mira el delito, se pierde la causa. Si solo se mira el espacio, se pierde el patrón. Claro, no vamos a, en estas tres dimensiones no vamos a ver el delito nomás, porque vamos a perder acá. También tenemos que mirar el espacio, cómo están las características alrededor de los lugares de concentración, ¿no? Vamos a la dimensión física, la dimensión social. Ese es el estudio y la analogía que tenemos que dedicarnos para poder hacer la prevención. Continúa, por favor. Eh, Esto es importante hablarlo porque hablamos de la ciudad como sistema, ¿no? Los nodos, los famosos nodos, las rutas y los bordes, ¿no? De acuerdo a Kevin Lish, en su libro de imagen de la ciudad en 1960, pues determinó esta característica de de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, él decía pues, que los nodos son los puntos donde la gente se concentra, ¿no? Y se encuentran, son puntos de reunión, ¿no? Y son de características de alto riesgo, pues usted puede ver dónde se concentra la gente, en los mercados, en los colegios, centros comerciales, bares, plazas, terminales, ¿no? Punto de reunión por algún motivo, por cualquier circunstancia, por cualquier actividad social que ellos realizan, es un centro de concentración. ¿Está considerado como una zona de riesgo? Sí, son considerados como zona de riesgo, pero lo he puesto como rojito, ¿no? Y ya van a ver los bordes, ¿no? Los bordes son pues las barreras que separan la zona, o sea, los límites, ¿no? Pueden ser físicos o pueden ser imaginarios. Cuando hablamos de físico, por ejemplo, es una zona de transición, pues el límite de las zonas comerciales, de las zonas residenciales, de su forma es informal, iluminado y oscuro. Por ejemplo, cuando usted va al Rima, va a encontrar el río Rima que atraviesa todo, separa una entrada de otra por el río Rima. O sea, solamente para cruzar al otro extremo tiene que cruzar por los puentes, ¿no? Por Avenida Bancay o el puente Tacna o el otro puente, ¿no? O sea, puentes que dividen. Entonces, por ejemplo, ahí de repente un delincuente comete un delito, corre o pasa por el río y pasa al otro extremo, ya es difícil de capturarlo. Entonces, estos bordes también son considerados como tema de riesgo. También, por ejemplo, hablamos también de por ejemplo, la avenida Javier Prado es tan larga, del cruce al otro cruce solamente usted va a pasar por puentes pequeños, puentes peatonales. Hablamos de la vía expresa también de Lima hasta Barranco, también es una expresa larga. Y ojo que ahí se han cometido hechos, ¿no? Porque los vehículos que pasan por ahí son, por el caso del oro último que hubo, ¿no? Los delincuentes lograron, asaltaron con arma de fuego a, ¿cómo se llama? A unos sujetos que llevaban oro, ¿no? También el oro también provenía de un tema, entonces, esas son las características, ¿no? que da Kevin Lish, ¿no? En su libro de imagen de la ciudad.
Y las rutas, pues, son caminos por donde la gente se mueve, ¿no? Son consideradas como las venas de la ciudad. Podrías dominarlo como los caminos de llegada o de entrada y también rutas de escape, ¿no? Importante esto. Entonces, saber diferenciar todas estas características de infraestructura que tiene la ciudad, ¿no? Para poder gestionar o analizar la gestión territorial por el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Acá yo establezco una pregunta de clase, ¿qué nodos y rutas de su distrito explicarían los delitos más repetidos? Entonces lo dejo como una tareita para que ustedes lo temen y de repente para la otra clase les voy a preguntar, a ver, en tu distrito, ¿qué nodos tienes? ¿No? Y rutas, ¿no? Y de acuerdo a su distrito me lo dicen para que ustedes sepan lo que es la identificación. Continúa, por favor. ¿Cómo podemos hacer una lectura territorial aplicada y qué debe mirar un gestor, ¿no? Tenemos variables, cómo hacer las preguntas de análisis y después cómo vamos a actuar a través de los operativos, ¿no? Por ejemplo, en una variable que determina el espacio físico, ¿qué vamos a hacer su pregunta, ¿no? Hay que ver cómo está la iluminación, hay que ver si hay cámaras, qué obstáculos existen, cuántos lotes vacíos hay, cuántos puntos ciegos y otras características que domina el espacio, ¿no? De repente calles rotas, callejones sin salida, algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo va a actuar a través del operativo, ¿no? ¿Qué tienen que priorizar? Pues los mantenimientos. ¿Qué mantenimiento? De la vía pública, las veredas, donde la gente no se pueda caer, de repente aperturar con más luz, iluminación, hay desiluminación, de repente cámaras, ya no sería patrullaje motorizado, de repente patrullaje a pie, ¿no? Porque tienen que ingresar el personal preventivo en calles pequeñas, ¿no? Es el tema del espacio físico, que es característica, ¿no? Las barriadas, por ejemplo, ¿no? Barrios altos, entran por un lado y salen por otra avenida, ¿no? Entonces, todo eso deben conocer cuando haya una intervención o cuando hay un tema de prevención, ¿no? Por dónde son los escapes, pero eso lo condiciona, pues, el espacio físico, ¿no? La otra variable, pues, es el flujo social, ¿no? Por ejemplo, el flujo social, cuándo y por qué se concentra la población, ¿no? Entonces, acá ya todos conocemos nuestros lugares, en qué momento hay mayor cantidad de población. Por decir Santa Anita, el logo de la Santa Anita, ¿no? Todos los fines de semana, viernes y sábado, presencia de personas parroquianas, porque está alrededor discotecas en Santa Anita y discotecas en Ate, presencia de gente que va a ir a consumir, va a ir a divertirse a la discoteca, porque hay discotecas, hay hoteles, presencia de parejas, entonces congestión de parroquianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la seguridad? También tenemos que cuidarlo, porque no solamente que ellos se diviertan, también pueden ser víctimas de asaltos, robos, extorsiones, secuestros. Agresiones físicas, ¿no? Entonces, ese es el tema del flujo social que tenemos que saber medir, ¿no? Entonces ahí se programa presencia por horario y no solamente por zona. ¿Se dan cuenta? O sea, no, ese lugar, de acuerdo al horario, los fines de semana, a partir de las 7 de la noche, tengo que establecer presencia policial de serenos, de personal de fiscalización en ese determinado lugar para efectuar un tema de control, que sería el éxito del dominio territorial de las autoridades, ¿no? Hay que ver también el tema de la variable que es la economía local, ¿no? Dónde circula el dinero y qué actividad comercial hay en ese determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde sería? Gamarra. Gamarra hay mucho dinero, mucha actividad comercial, y entonces hay que proteger los mercados. En este caso, pues, la operativa sería ferias, bancos, cajeros y zonas de carga, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en La Victoria han hecho un cerrado, un cierre de todas las vías, hay orden, buena gestión se está realizando allá porque ya saben que Gamarra, la mayoría de personas son víctimas de asaltos o inmigraciones. Entonces tienen que efectuar un tema de control territorial cerrando las vías para que adentro no sean víctimas de hechos delictivos, ¿no? El patrón delictivo, ¿no? Es la variable, qué delito se repite, con qué modus operandi, y en qué franja de horario se realizan, ¿no? Entonces, características, ¿no? De la modalidad, ¿no? ¿Qué tipos son arrebatos, hurtos, asaltos, consumo de drogas, consumir, y una serie de actividades delictivas que conceptúa que a través del uso operativo vamos a establecer nuestro mapa de delito, ¿no?
los puntos críticos, vamos a ponderar en el mapa, vamos a efectuar patrullaje focalizado y microoperativos en ese sector. El control social. La ciudadanía denuncia, informa o guarda silencio, ¿no? Entonces acá hay un temor de repente ciudadano, un desinterés, una pérdida de confianza de las autoridades porque no quieren denunciar, porque saben que no va a pasar nada, lleno las comisarías, no van a recuperar su celular, no van a recuperar su dinero, no van a recuperar su laptop, no van a recuperar nada, solamente van a efectuar la denuncia y después van a hacer, y si hay una captura, se van a pasar más de 24 horas esperando en la comisaría hasta que venga el fiscal inicia la investigación, pasa médico legista, una serie de cosas que la verdad que es bien turbio, bien, eh, ¿qué le digo? Complejo esperar, ¿no? Tanto para los policías como para los ciudadanos que son víctimas. Prácticamente las víctimas tienen que quedarse ahí las 24 horas esperando que le tomen su manifestación con los fiscales hasta que el fiscal venga. La carga procesal, la carga de investigaciones los fines de semana. Entonces, esos temas han generado confianza. Entonces, en el uso operativo, estrategia de confianza, las juntas de visiones y canales seguros. Hay que buscar mecanismos de asociación por parte de las entidades del Estado, no solamente a través puede ser a través del comité digital o los COPROCE, los comités digitales, ¿para qué? Para que hagan campaña de difusión, para que haya un tema de sensibilización por parte de la población, para que ellos puedan hacer su denuncia, porque también vamos a tener estadísticas flojas, estadísticas blancas o oscuras, ¿no? Porque de repente en un determinado territorio todavía roban, pero no denuncian. Entonces, técnicamente en la estadística vemos que no hay números, pero en la percepción de inseguridad se sabe que en ese lugar todavía roban, pero no hay números. Entonces, ¿cómo hacemos las variables para poder hacer una gestión en este determinado lugar para colocar una cámara de seguridad ciudadana o poner una caseta, ¿no? No sé, hacer un gasto público si no tenemos las condiciones de la información establecida para hacer un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, todas esas cosas generan estos temas, ¿no? Entonces, hablamos al final que un diagnóstico territorial serio no describe zonas peligrosas, explica los mecanismos que hacen que el riesgo se repita. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué mecanismo utilizamos para que el riesgo se repita? Estudiando estas variables, ¿no? Entonces, eso es lo que llega a buscar esta gestión. Continúa, por favor. Punto 3, que es el principio, la concentración del delito. En el punto 3, la concentración de delito, la inseguridad no se distribuye de manera uniforme, pues, ¿no? Una pequeña parte del territorio suele concentrar una proporción muy alta de incidentes. O sea, esta concentración de delito ya determina que no todo el distrito es víctima de acciones delictivas, sino un determinado punto del territorio, ¿no? Adelante, por favor, continúa. En esta hotbox no es solo un lugar peligroso, es un punto microzona donde los eventos delictivos se repiten con suficiente intensidad para justificar la intervención focalizada. Ahí tenemos una información del 3.3% de direcciones, intersecciones, concentraron cerca de la mitad de llamadas policiales en un estudio clásico de Minneapolis. O sea, a la larga es bajísimo el tema de la mitad de llamadas policiales, que al final de cuentas no considera un tema de aparentemente de riesgo, pero al final de cuentas sí se puede riesgo porque distrae el tema de las llamadas de la policía para no tener en el momento claro cuando se comete un delito de verdad. En el 50.4% de las llamadas de despacho policial se concentran en pocos lugares. ¿Se dan cuenta? O sea, son poquísimos los lugares que motiva la llamada telefónica para la policía. Y en el 80 sobre 20, ¿no? Como heurística útil, no regla universal, la concentración varía por delito y por ciudad. O sea, esto ya es más claro, ¿no? Varía las condiciones de los hechos por lugares. No en todos sitios se comete el mismo. O sea,
No todo, en todos los distritos es igual el tema de la criminalidad asociada con el accionar delictivo, ¿no? Con las bandas organizadas, ¿no? San Martín no es igual que Surco, San Isidro tampoco es igual que Magdalena y así cada misiones. La lectura correcta para la gestión pública, los hotspots, que va a determinar los puntos exactos del territorio pequeño, permite asignar recursos escasos donde van a producir mayor efecto, ¿no? O sea, no vamos a utilizar todo nuestro personal, sino pocos recursos porque sabemos que, de acuerdo a esta medida, nosotros ya identificamos el punto o el punto crítico para poder determinar con el patrullaje, mejorar la iluminación, hacer presencia de personal de fiscalización, intervenir socialmente a las personas de alto riesgo, utilizando la inteligencia operativa y también con apoyo a la presencia comunitaria, de la comunidad organizada. Continúa, por favor. En el punto 3 de la concentración del delito, acá hay un modelo del patrullaje uniforme versus la intervención focalizada. Por ejemplo, hay mucho error frecuente, lo que le dije al comienzo de las clases, cuando hablamos de patrullar a todo el distrito con la misma intensidad, como si cada calle tuviera igual riesgo, en igual horario, igual tipo de delito y la misma capacidad de control. El modelo A uniforme dice mismo esfuerzo en todos lados, o sea, concentra todos sus esfuerzos en todos lados. Por ejemplo, cada cuadrito vamos a condicionar que son sectores o subsectores de patrullaje. Están enviando todas sus fuerzas en todo el distrito. No están asociados en ese tema porque están desconociendo el tema del estudio del territorio, ¿no? Entonces, así tampoco no podemos empoderar, tomar posición de la gestión territorial, ¿no? Pero sí la buena práctica nos lleva a concentrar recursos en microzonas críticas y en franjas horarias de mayor incidencia, manteniendo presencia mínima territorial y respuesta rápida en el resto del distrito. ¿Se dan cuenta? O sea, de repente en esos puntos pongo más personal, de repente ahí puedo decir, te pongo una camioneta de Serenagua, te pongo una camioneta policial, te pongo una moto de Serenagua, una moto policial y unos tres serenos a pie o dos o policías a pie, ¿no? O sea, concentrados de acuerdo a su estudio, a su dinámica, cómo ustedes han podido evaluar el punto, ¿no? Entonces, esa es la idea de una buena práctica. Continúa, por favor. De los datos a decisiones, pues nos conlleva a llegar a formular el mapa de delito, ¿no? Entonces, acá hablamos de la base normativa para mapear y coordinar, ¿no? La cooperación de la Policía Nacional, ¿no? La unidad, ¿no? El trabajo conjunto con las municipalidades incluye, pues, integrar información sobre los lugares donde se concentran los focos de comisión de delitos. ¿Para qué? Para tener actualizado el mapa de delito y proponer acciones de prevención social. Esto vincula dato, territorio y acción municipal. A veces la municipalidad tiene más información que la misma policía por las características propias de su empoderamiento logístico, perdón, de su empoderamiento de los recursos logísticos y humanos, ¿no? Entonces tienen más visión, tienen mejor amplitud, mejor cobertura para poder llegar a todos los sitios, lo que no tiene la Policía Nacional. Entonces, hoy en día, Serenazgo es un actor importante en apoyar la prevención en la Policía Nacional. Nosotros necesitamos información, por eso es que tienen que trabajar de manera mancomunada, y la ley lo dice, ¿no? La ley 27.9 y 33, la ley de seguridad ciudadana habla de los comités digitales que presiden los alcaldes, ¿no? El alcalde es el gestor público, en la cual a través de sus autoridades unidas, pues manejan un plan de acción diario. Dentro de ese plan de acción anual, perdón, que ellos realizan de manera anual, ya ubican su mapa de delito y la concentración de esta regla de gestión es un mapa sin decisión, no se gestiona seguridad, porque llegamos a ese tema. Debe terminar en horarios responsables, metas, rutas, puntos de control, supervisión y evaluación.
Por eso que se reúnen los gerentes de seguridad ciudadana con los comisarios o los jefes de operaciones, ¿no? Y también las autoridades para poder establecer un mapa más concentrado, que sea uno mismo, no pueden tener doble idioma, eso ya el Ministerio del Interior hace mucho tiempo ya estableció la metodología de la confección de los mapas de delito para que sean iguales, ¿no? Tanto por parte de la policía como de las municipalidades, porque a veces muchas municipalidades dividían sus mapas en función a su tema político, más no así en su tema territorial de estrategia policial, ¿no? Entonces definimos que el mapa de delito no es un afiche, ¿no? Es una herramienta de dirección operativa que informa y genera acciones para poder intervenir rápidamente conociendo los puntos, ¿no? Continuar. Puedo tenemos mini caso, lo que son las microzonas críticas y la decisión pública, ¿no? Acá vamos a encontrar un caso breve, ¿no? En 3 semanas se reportan hurtos al paso entre las 6:30 y las 9, o sea, en hora y media, alrededor de un paradero o comercio informal y baja iluminación, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Primero, verificar, cruzar denuncias, reportes vecinales, ver qué cosa hay en las cámaras de videovigilancia, ver qué dice el sereno, qué conoce el policía, ¿no? Una vez que pasamos al punto 2, para poder delimitar, identificar la cuadra exacta, establecer el paradero donde se cometen los hechos, ver dónde están las rutas de escape y establecer la hora crítica para poder accionar. Y el punto 3 establece intervenir, ¿no? ¿Cómo vamos a intervenir? Estableciendo un patrullaje focalizado, generando gestiones para tener una mejor iluminación. En la iluminación hay que ver esto muy importante porque la iluminación es un tema básico de infraestructura, porque cuando hay zonas oscuras se vuelve más complejo el tema del control territorial y a veces tenemos que de gestionar ante las empresas de luz, o de repente la municipalidad pueden poner postes de luz condicionados, comprar, o de repente los mismos vecinos se organizan y ponen sus reflectores en esa zona, como suele hacerse a través de coordinaciones con los vecinos, con las autoridades para poder tener esa zona pues abierta, focalizada, pero con luz, iluminada. Ordenamiento también hay que hacer, se trabaja con un tema de fiscalización, un tema de alertas vecinales para poder trabajar de esta forma, ¿no? Estas pequeñas microzonas, ¿no? Y el 4 dice que hay que medirlo, ¿no? Hay que comparar incidentes antes, durante, después, para ajustar horarios y establecer la presencia de nuestro personal en los momentos que ustedes establezcan. Acá hay otra pregunta de abuela. ¿Qué evidencia pedirían antes de ordenar más patrullaje? Sería pues el dato mínimo, el lugar exacto sería el horario, el tipo de delito, qué modalidad hay, cuántas víctimas ha habido durante esta semana, las rutas y los actores responsables. Y la decisión mínima es la responsabilidad operativa, la frecuencia, el horario, la meta y el mecanismo de evaluación. Este es importante para poder manejar, depende de la estrategia, ¿no? Pero ya, eh, ¿cómo se llama? Estableciendo su conocimiento y su punto de este mini caso, que significa la microzona crítica y la decisión política o pública que van a adoptar las autoridades. Continuar, por favor. Entramos al punto 4, que son los factores territoriales del delito. El delito no aparece de la nada, pues, ¿no? El delito no surge espontáneamente, responde a condiciones que facilitan su ocurrencia, ¿no? Hay presencia, genera, pues, oportunidad, anonimato, accesibilidad o bajo control, ¿no? Esos son los factores del territorio, ¿no? Entonces acá hay que tener mucho cuidado porque en estos factores ya hablamos de lo que es factores de la iluminación deficiente, la alta concentración de personas, la actividad comercial, el transporte público y el abandono urbano.
Entonces entremos pues a lo que es la iluminación deficiente que estábamos hablando antes. A ver, por favor, continúa. Mira, miren ustedes, una iluminación deficiente y vigilancia natural, ¿no? Pues no es lo mismo tener la luz del día que la iluminación de la noche, ¿no? ¿Qué va a generar esta iluminación deficiente? Va a generar el anonimato. No se sabe quiénes sean los autores de un hecho o cualquier circunstancia que puedan cometer, ¿no? La falta de luz genera menor percepción de control. Sus autoridades tienen menos vista para poder actuar. También tienen menor capacidad de identificación, porque son oscuras, a lo lejos ves una persona sospechosa, no puedes identificar sus rasgos faciales, ¿no? Genera más temor ciudadano cuando está oscuro la zona y menor permanencia de usuarios legítimos. Claro, en la oscuridad nunca van a ir las personas nobles, las personas honestas, las personas, cualquier persona de nuestra familia no se van a meter por el tema de miedo y temor. Pero ¿quiénes se meten? El delincuente, porque el delincuente se agazapa, se esconde o huye, o el drogadicto y genera un punto difícil para la presencia de los vecinos, ¿no? ¿Cómo se va a intervenir? Pues hay que mejorar la iluminación, no solo alumbra, sino esto aumenta la vigilancia natural, ¿no? La visibilidad, el uso legítimo del espacio, la sensación de control, ¿no? Debe priorizarse en rutas peatonales, paraderos, parques y zonas de escape. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros mejoramos la luz, vamos a generar un tema de confianza, un tema de mejor ornato público, presencia de personas normales, eh, y todas esas condiciones que va a generar que la autoridad pueda estar en ese momento y un ciudadano también se pueda parar, ¿no? Eso es importante como un tema de factores. Continúa, por favor. La alta concentración de personas pues va a facilitar delitos de oportunidad, dificulta el control inmediato, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo principal, no? La aglomeración produce distracción, genera anonimato, genera contactos físicos invisibles que no lo sienten ustedes, pero como hay tantas personas, ustedes ni cuenta se dan quién les metió la mano al bolsillo, los famosos zaracas. Dificultad para identificar al autor, claro. Tanta gente a quien me identificó cuando le robaron su reloj o le sustrajeron su cartera. Y baja capacidad de reacción inmediata. Sí. Bueno, hay bastante gente, usted ve al autor, si está el policía, lo persigue, pero a veces es impedido por la misma cantidad de personas, no puede ni corretearlo, ¿no? Entonces, ese es el tema del riesgo principal. ¿Y dónde se produce o dónde aparece, no? En los mercados, en las ferias, en los paraderos, en los eventos, en los colegios, en hora de salida, en los bancos, en los cajeros, las plazas, avenidas y en actividades comerciales donde haya mayor concentración de personas. Por ejemplo, un estadio de fútbol al momento de la salida, al momento de ingreso también es concentración, ¿no? ¿Y cuál es la decisión pública que se puede adoptar ahí? Hay que gestionar flujos. Por decir, vamos a poner el modelo que hablé del estadio. Cuando son más de 45.000 almas, tanto la entrada y salida, ¿cómo hacen sus flujos? Lo hacen con presencia policial en diferentes puntos, ponen sus cadenas o ponen sus rejas, de tal manera que hacen un flujo por un solo ingreso, de tal manera que las personas van a ser controladas, ¿no? Ese es perfecto, pues se dota en un plan de operaciones, ¿no? Entonces ahí está la decisión, es la organización y el planeamiento operativo que utilizan las autoridades para poder controlar todo este tema, ¿no? Abajo hago un tema de lo que significa lo que es la aglomeración. La aglomeración conlleva a un blanco visible. Del total, identificamos un blanco que es una víctima para poder actuar en contra de esa persona que está distraída o que está rodeado de cantidad de personas. El ofensor, que es el delincuente, es más fácil de activarse ahí dentro de esa aglomeración. Tiene mejor capacidad
mejor cobertura y también anonimato, ¿no? Y de esto, la aglomeración que produce, que la guardianía o que el control, de repente de la policía o de los seres de agua sea más bajo, no sea intensa, no sea efectiva, no sea productiva, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión que la concentración no es mala en sí misma. Se vuelve riesgo cuando no existe orden, cuando no existe vigilancia y cuando no hay capacidad de respuesta. Por lo tanto, este tema de las concentraciones de personas conlleva establecer un planeamiento operativo para llegar, a través de la decisión pública, para llegar a efectuar el control. Continúa, por favor. La actividad comercial y circulación de dinero también es otro punto que son características, ¿no? De los factores territoriales del delito, ¿no? Eh, Acá lo hemos hecho un cuadrito más o menos para establecer la condición, el riesgo asociado y la respuesta de autoridades, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un flujo de efectivo, cuando hablamos de flujo de dinero, ¿qué va a generar dentro del riesgo asociado? Va a generar el robo, el marcaje de los delincuentes, la extorsión o el asalto a comerciantes. ¿Cuál sería la respuesta de las autoridades? Que tiene que establecer una presencia focalizada, una coordinación con los dirigentes, por ejemplo, de repente los que venden dólares, hay dirigentes, o trabajar con las cámaras y establecer rutas seguras, ¿no? Para que no haya ese tipo de problemas, ¿no? Después tenemos la informalidad espacial, ¿no? Eh, ¿Cuál es el riesgo asociado, no? La informalidad de los ambulantes genera pasillos bloqueados, genera puntos ciegos, genera conflictos y baja trazabilidad, ¿no? Cuando no hay muchos ambulantes, genera tuburización, ambulantes afuera de un mercado lleno de ambulantes en todo su perímetro, cantidad de ambulantes que genera tuburización, presencia de la informalidad genera más personas que tengan afuera y ahí el delincuente también genera también, como es cantidad, genera anonimato. Entonces, ¿cuál sería el tema? Tendría que, ahí pues trabajaría mucho si es un mercado, ¿no? Un espacio, tendría que trabajar pues la municipalidad para generar orden, con fiscalización, hacer gestión de acceso con defensa civil y establecer horarios de presencia de personas, porque a veces también todos desean trabajar, pero a veces los ambulantes es un gremio que es difícil de controlar. Son tantos que tienen que vivir y tienen que vender sus productos, entonces, casi políticamente los alcaldes no los atacan mucho, pero sí los tienen que generar un tema de orden, ¿no? Para evitar también la mala concepción de que son abusivos o que no tienen un trabajo, ¿no? Entonces, ese es un tema de identificación en ese lugar, ¿no? También tenemos la carga y descarga, ¿no? Que se da en los mercados, ¿no? Aglomeración de qué, de vehículos estacionados, zona de escape también, ¿no? Entonces acá también es importante cómo podemos generar el control a través de la actividad comercial, ¿no? Generando pues ventanas horarias, a través del control de tránsito y la vigilancia de corredores logísticos, ¿no? Son actividades que ya le corresponde a fiscalización de las municipalidades, pero con apoyo de la Policía Nacional. Economías ilícitas, ¿no? Ahí vamos a encontrar, cuando hay economías ilícitas, vamos a encontrar que el control informal de puestos, ¿no? Hay cobros ilegales, hay intimidación, o precios sobrevalorados. Los mismos informales generan eso, ¿no? Entonces, de repente venden como las Malvinas que se hablaba, ¿no? O recetación, objetos robados, ¿no? Entonces ahí bueno, la policía tiene que trabajar a través de la inteligencia, eh, establecer cuáles son las denuncias seguras y qué operaciones va a realizar la Policía Nacional juntamente con la Fiscalía para efectuar ese control, ¿no? A través de las economías ilícitas, ¿no? Entonces eso también tiene que ser un trabajo. Y acá, ¿cuál es la clave? Pues hay que proteger la actividad económica. El proteger la actividad económica no significa militarizarla,
sino significa reducir la oportunidad, ordenar el espacio y fortalecer la denuncia confiable, ¿no? Si nosotros efectuamos un control, vamos a llegar, no militarizarla, sino llegar a ese extremo de poder reducir la oportunidad de la presencia delictiva, pero ordenar el espacio para fortalecer también de esa manera la denuncia confiable y la confianza de los ciudadanos con relación a sus autoridades. Continúa, por favor. El aporte público, que son también establece puntos de aglomeración y movilidad, ¿no? ¿Por qué importa? Los paraderos reúnen víctimas potenciales, horarios repetidos, objetos visibles, hay distracción, hay congestión vehicular y ruta de escape, son nodos de oportunidad, ¿no? Concentración en horas punta, ¿no? Entonces acá lo que recomienda el estudio es que se debe mapear las horas puntas, los puntos de espera, la ruta de fuga, la iluminación, el comercio informal, las cámaras cercanas y el patrón de denuncias. ¿Qué medidas debe establecer pues, las autoridades, ¿no? Presencia visible por franja horaria, ordenamiento de paradero. Es complicado también ordenar, pero todo depende de la gestión, ¿no? Mejora de iluminación, mensajes preventivos y coordinación con la Policía Nacional, transporte, fiscalización, ATU, todas las autoridades que corresponden al tema del nivel de tránsito, ¿no? Para poder efectuar este control, ¿no? De este pequeño lugar que genera también percepción de inseguridad por el tema de lo que ocurre, ¿no? Por eso no basta ubicar el paradero, hay que entender cómo se mueve la gente antes y después de subir al vehículo. Esto es importante. Continuar por el abandono urbano y el deterioro del espacio. Bueno, por lo general el abandono urbano ya le compete también a la municipalidad, pero también compete también a la sociedad civil porque pueden participar con un tema de participación del presupuesto participativo para arreglar sus veredas, arreglar su infraestructura de las calles, las pistas, las calzadas, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar en lo que es las señales físicas, ¿no? Los lotes vacíos, basura acumulada, paredes deterioradas, parques sin mantenimiento, luminarias apagadas, picos abandonados y mobiliario destruido. Todo es lo que veo competencia municipal. ¿Y qué genera esto? ¿Cuál es el efecto social? El deterioro comunica falta de cuidado, reduce el uso legítimo del espacio y debilita la vigilancia informal de vecinos en transeúntes. Notorio todo esto, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Mantenimiento, recuperación de los espacios públicos, indudablemente eso tenemos que abocarnos, coordinar para la limpieza, coordinar para la iluminación, realizar actividades comunitarias de responsabilidades de la buena vecindad y también con presencia sostenida de sus autoridades, ¿no? Todo esto es un trabajo de equipo que tiene que hacer todo lo que es seguridad ciudadana. No solamente es la prevención de delitos, sino también el enfoque también es transversal con su comunidad organizada, ¿no? Y la relación práctica. El deterioro genera menor uso legítimo. Claro, no hay legitimidad y hay informalidad. Menor vigilancia informal. Menor vigilancia informal genera mayor oportunidad delictiva. Entonces, la recuperación urbana es también una política de seguridad. A veces muchos piensan que no es seguridad ciudadana todo este tema del abandono urbano. Esto va a generar el tema de la percepción de inseguridad, lo que los vecinos quieren. Asocia todas estas cosas con el tema de la seguridad ciudadana o de la inseguridad ciudadana que genera percepción de inseguridad y que eleva el tema del temor y miedo y fastidio de los ciudadanos con relación a sus autoridades, ¿no? Entonces, la recuperación urbana es también una política de ciudad y hace visible al Estado y reduce señales de abandono. Claro. Todo esto, lo que ustedes ven arriba, lo que es señales físicas, va a generar señales de abandono por parte de las autoridades que no están haciendo ninguna gestión y tienen su distrito abandonado totalmente. Continuar. Acá estoy poniendo un modelo de condiciones de oportunidad, lo que genera este tema que hemos hablado de los cinco puntos, ¿no? De los factores territoriales, que es
los tres puntos, ¿no? Que es el ofensor motivado, ¿no? En mérito de estos problemas, el ofensor, que es el delincuente, está motivado para accionar, ¿no? Persona o grupo con capacidad y disposición de cometer el hecho. Está más motivado porque se le presentan las condiciones. Y va contra el blanco adecuado, que viene a ser una víctima o un objeto, un local, o actividades visibles, accesibles o vulnerables, ¿no? Y eso va a generar también ausencia de guardianía, ¿no? Baja vigilancia, formal o informal, lo que sea, ¿no? Porque la formal son los que están acreditados, y los informales son las personas que son contratadas por los vecinos, para que cuiden tu parque, ¿no? Poca reacción y control débil. Total generación de percepción de inseguridad ciudadana elevada, ¿no? Esa es una lectura para un gestor público. Si no se puede eliminar al ofensor, se debe reducir la oportunidad y aumentar la guardianía. Continúa, por favor. Estamos al dominio territorial de seguridad ciudadana, ¿no? Ya, el dominio territorial, la capacidad efectiva de un actor está acá, está presente, no es controlar, dice. Controlar no es dominar. Dominar implica autoridad reconocida, reglas legítimas y ausencia de control criminal. O es el dominio territorial en seguridad ciudadana, o, o domina la autoridad o domina la criminalidad. No se olviden que, de acuerdo a lo que siempre nosotros estamos asociados en la criminalidad con el tema de la intervención del Tren de Aragua, su focalización que ha tenido contra la criminalidad organizada, ¿no? El Tren Aragua que ha tenido un tema de gobernanza penitenciaria interna, llegó a tener este dominio territorial cuando tuvo gobernanza penitenciaria en Venezuela hace ya años, ¿no? Y generó, al tener gobernanza que lo permitió el Estado, según lo que he leído, eh, estaba condicionado, dominaban los centros penitenciarios y no solamente gobernaban los centros penitenciarios, sino también gobernaban los territorios que estaban alrededor de todos esos centros penitenciarios. Por decir, San Juan de Urigancho, si había gobernanza carcelaria, los delincuentes estando adentro dominaban todo el sitio de San Juan de Urigancho. Pedían cupo a todos los que vivían ahí. O sea, se había expandido tanto. Entonces, ahí ya hablamos de dominio territorial delictiva, que tener cuidado con eso, ¿no? Y eso es lo que no quiere llegar al Perú. Si esto continúa con las extorsiones, no queremos que, o sea, el dominio territorial en seguridad ciudadana se debe dar por sus autoridades, pero no por la criminalidad, ¿no? No por la criminalidad. Si nosotros no hay una buena política pública para contrarrestar este tema con este nuevo gobierno, ojalá que no lleguemos a ese extremo de lo que es la gobernanza territorial de las autoridades, ¿no? Perdón, de los delincuentes o de las organizaciones delictivas, ¿no? Pues esto es importante, este tema, ¿no? Entonces, el Estado debe efectuar una política pública o mecanismos importantes de cambio social, cambio de sus leyes para poder efectuar este control. No se olviden que la extorsión en realidad son hechos subjetivos porque la gente, las víctimas no denuncian. Entre comillas, los que denuncian se saca estadística. Por ejemplo, de 100 hechos, por decir, solamente de 20 denuncian, el 80 queda en el aire. Entonces, eso no tiene un medidor porque tienen temor. Entonces, tanto ha sido el temor, porque las amenazas han sido graves, y que han llevado a los sicariatos a la muerte de muchas personas que no han cumplido con extorsiones que son de 20 soles diarios, como los que manejan motos, los choferes. Entonces acá tenemos que tener esa implicancia, ¿no? Por eso hay que hablar de la capacidad efectiva del actor principal, que es el Estado, ¿no? Para ejercer control, autoridad y regular un espacio determinado. En este caso, el Estado tiene todo el país para dominar a través de sus autoridades, ¿no? Continúa, por favor. Definición técnica y diferencia clave, ¿no? La definición técnica pues, es la capacidad efectiva de un autor, ¿no? Que el Estado o el grupo criminal para ejercer control
autoridad y regulación son un espacio determinado. Y la diferencia crítica es la presencia invisible, el control es funcional, el dominio es reconocido y la captura ocurre cuando reglas ilegales desplazan a la autoridad pública, ¿no? Entonces, lo que dije antes, hay que ver cómo se viene lo que viene de aquí en adelante para el otro año, para este año, después del 28 de julio, ¿no? Entonces, en este nivel vamos a manejar lo que es los niveles de la presencia, el control, el dominio y las capturas, ¿no? Por ejemplo, la presencia, ¿hay patrullaje o visitas? El Estado aparece, pero puede no ordenar el espacio, dice, ¿no? ¿Hay patrullaje? Puede haber patrullaje. Y visitas, cuando hablo de visitas, le he puesto eso ahí, los ministros de Interiores constantemente visitan un determinado lugar y hacen campañas de caminata. O sea, me acuerdo de un general del ejército que fue ministro de Interior, aparecía en todos los distritos, se va, juntas vecinales, Policía Nacional, empresario, llenaba todo un distrito, por lo menos más de 1.000 personas y hacía sus caminatas. Pero ¿representaba al Estado? Sí representaba al Estado, por eso que era una visita. Pero ¿ordenaba el espacio? ¿Controlaba la criminalidad? No, pues todo es política. Todo es política para decir que es el mejor ministro o el mejor actor que representa al Estado. Entonces, esto hay que ver cómo se va a manejar, ¿no? El tema del control. Se reducen incidentes y se sostiene reglas, ¿no? El Estado empieza a recuperar capacidad de regulación, claro. ¿Cómo lo va a hacer? Estableciendo normas, acciones. Por ejemplo, si se declara estado de emergencia en determinado, como fue en San Juan del Gancho, pero jalado de los pelos, yo lo vi, porque al final de cuentas la policía se cuida, no acciona, inteligencia conoce dónde están los delincuentes, pero no accionan. Si se suspende la garantía, yo pienso que la policía, juntamente con el Ministerio Público, donde conocen que están los delincuentes, deben capturarlos, pero como están buscando el tema de la objetividad, que es la fragancia, nunca van a ser capturados. Pero ¿por qué no intervienen esas personas? Se investiga y le hacen investigación financiera de qué viven, cómo viven, quiénes son los que están a su alrededor. Yo he hablado con varios ministros de Interior que son amigos míos y les dije, esto tienes que hacer, investigación financiera de qué viven para poder establecer sus flujos económicos y con quién andan, pero no lo hacen, no sé cuál será el temor o cuál será la decisión del gobierno, ¿no? Porque en sí deberían atacar así, ¿no? Yo haría eso, pero tendría que cambiar normas. Y si hablan de manetear el tema de los derechos humanos, pues ¿qué se va a hacer? Pues tenemos que tener fuerza para poder actuar. El dominio. La ciudadanía reconoce autoridad legítima, el Estado manda efectivamente en el territorio cuando el Estado ingresa, participa y controla. Porque si no hay control, la ciudadanía ya desconoce lo que pasaba con la señora Tina, pues todos los días robaban, la gente estaba cansada, la señora presidenta, porque era más indiferente, más se llenaba de joyas y al final de cuentas no pasaba nada, que una cosa tan inusual que ha pasado en el país, ¿no? La captura. La población obedece reglas ilegales, ¿no? El control criminal reemplaza o condiciona al Estado. Acá viene el tema de la captura. Cuando hablo de captura ya hablamos de dominio territorial de parte de la delincuencia, ¿no? Ellos establecen sus reglas, ¿no? Como las extorsiones. Tú me das, si no, no trabajas, pues. Es complicado esa situación. Entonces yo diría que dentro de la fase de la cárcel no es lo mismo estar en el territorio, o sea, tienes presencia, pero no dominas tu territorio. ¿Se dan cuenta? O sea, la autoridad no llega a dominar el territorio, porque como le dije, el modelo de Nantes, que el ministro llegaba, hacía sus caminatas desde las 8 hasta la 1 de la mañana y se iba después a su despacho y después la delincuencia continúa. Hay que tiene que haber metáforas, decisiones políticas, política pública para cambiar normas, leyes, el tema de la fragancia depende muy corto, a 24 horas. Cuando hay una sospecha de que está vinculado con esto, por lo menos yo diría, igual que lo que es la investigación con drogas, no lo están dando. Si por drogas,
por terrorismo dan 15 días, ¿por qué no por delincuencia común o organización le dan 15 días? Por ejemplo, ahí ya tendría más acción la policía. Pero una policía, pues, mm, identificada, legitimada, una policía honesta, con buena intención de poder trabajar para su sociedad, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque si sacan ventaja también, bueno, está viendo tantas cosas de la policía, bueno, hoy en día, ¿no? Pero no todos, ¿no? Menos mal que ustedes y nosotros los que formamos parte o los que hemos sido parte de la policía o de las Fuerzas Armadas, creo que manejamos esta intención de querer trabajar en seguridad ciudadana porque esa es nuestra decisión de conocer más este tema, ¿no? Continuar. ¿Cómo vamos a manejar la escalera de control territorial, no? El objetivo estratégico es mover el territorio desde presencia dispersa hacia dominio legítimo sostenido. Miren, empezamos, ¿no? Con la presencia. Patrullaje operativo, visitas, bueno, ya se estandariza con las visitas. El Estado se deja ver, pero aún no transforma la dinámica. O sea, acá tiene que haber política pública para ver con la presencia. Está bueno, pero tiene que haber cambios radicales. El control, intervención sostenida, vigilancia permanente y reducción de incidentes. Control. ¿Quién controla? Las autoridades. ¿Quién controla las autoridades? Sus comandos, ¿no? Que esto sea como rezar todos los días. Y después sigue la escala que es la autoridad que ya es reconocida. Cumplimiento de normas y ausencia de control criminal. Perdón. Autoridad reconocida, dice. Cumplimiento de normas y ausencia de control criminal. Ya, ausencia de control criminal. Entonces, hay dominio. Pero cuando viene el 4.3 habla de captura, reglas ilegales, intimidación, silencio social y desplazamiento de Estado. ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Ve? Presencia, control, se pierde el control, empieza a haber el dominio territorial delictivo y después ya viene la captura. Ya se hizo ya como tren del agua. Complicado. Entonces, este tema es la escalera de control territorial que se debe dominar, pero debe ser adverso, o sea, adverso para la delincuencia y verosímil para nuestras autoridades para que puedan ellos actuar. Continúen. Indicadores observables de control estatal. ¿Qué indicadores tenemos? Pues la denuncia ciudadana, el uso del espacio, el cumplimiento de reglas, la respuesta institucional y la sostenibilidad. En lo que es la denuncia ciudadana, la señal positiva sería la población reporta hechos y confía en canales. O sea, ya cuando los ciudadanos ya han sido pues instruidos, sensibilizados a través de sus cuentas vecinales, a través de sus autoridades también municipales, policiales, ya, si bien es cierto, no van a recuperar, pero ya hicieron la denuncia, ¿no? Y la señal de alerta es silencio, miedo o nadie vio nada. También ese es un tema negativo, ¿no? De alerta. El uso del espacio. Vecinos usan calles, parques y comercio con normalidad. Lo contrario, calles vacías, horarios restringidos y zonas evitadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que vamos a efectuar con la observación, ¿no? Como indicadores. Cumplimiento de reglas. Normas municipales y policiales son acatadas. Qué bien. Perfecto. Señal de alerta. Reglas ilegales, cobros, amenazas o permisos informales. Y hasta podríamos hacer corrupción de funcionarios, corrupción de la policía también. Respuesta institucional. Señal positiva. Policía Nacional, Serenazgo y municipio actúan coordinadamente de la mano, como se dice. Fantástico. ¿Y cuál es la señal de alerta? Intervenciones aisladas, tardías o solo reactivas, cada uno por su cuenta. No hay una unidad como suele pasar en varias municipalidades. La policía siempre desconoce la actividad de Serenazgo como un celo de carácter institucional. Sostenibilidad. Contesta, por favor. Sostenibilidad. La reducción de delitos se mantiene en el tiempo. Entonces, el problema, perdón, la sostenibilidad, la reducción de delitos se mantiene en el tiempo, ¿no? Claro, o sea, cuando hay sostenibilidad es porque hay presencia diaria, hay operativos diarios, o sea, generamos un plan, un POV vigente.
Entonces ahí va a haber reducción. Pero la señal de alerta sería el problema vuelve cuando se retira el operativo. Entonces, cuando se deja de accionar, otra vez continúa. Por eso tiene que haber estrategias de continuidad para poder controlar esto. El dominio territorial se mide por efectos sostenidos, no por fotografías de operativos. Eso siempre se ve, ¿no? Ponen operativos y en fotos salen en la prensa, pero al final de cuentas sigue habiendo criminalidad. Continuar, por favor. Sí, sí, está dictando clase, por eso me retiro. Error estratégico es confundir despliegue con dominio, ¿no? Cuando hablamos de despliegue, hablamos de cuánto personal vamos a utilizar, cuántos vehículos, cuántas rondas vamos a hacer, cuántos operativos y la presencia visible, ¿no? Es necesario, pero puede ser temporal y superficial. El control, capacidad de reducir hechos. Si utilizamos este despliegue, a través del control debemos tener capacidad de reducir hechos para ordenar el espacio, para responder con oportunidad y sostener reglas públicas. Y el dominio es cuando la autoridad legítima, reconocida por ciudadanía, efectúa coordinaciones efectivas y ausencia de reglas criminales. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá ya tenemos algo muy complejo, ¿no? La pregunta directiva no es cuántos serenos salieron, sino qué cambia en el territorio después de la intervención hubo. Bajaron los incidentes, la ciudadanía reporta más y teme menos, se sostiene el orden cuando el patrullaje se reduce. Estas preguntas de estrategia para hacer planeamientos operativos se van a utilizar y son más. ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, ¿no? Cuando uno está en un plan operativo, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Cómo se va a medir esto? Y a veces ese error estratégico es confundir el despliegue con el dominio. Continuar, por favor. Dominio territorial criminal. Cuando el delito regula, este es un riesgo crítico, cuando el delito regula el espacio, la ciudadanía deja de recurrir al Estado y ajusta su conducta a reglas ilegales. Eso es lo que quiere pasar, pero no debemos permitir. A ver, continuar. Ujú. Señales de captura territorial, ¿no? Estamos en el punto. Ya, ya, señales de captura territorial. La extorsión es un tema que se ha venido produciendo ya hace 2, 3 años, cobros por protección, supuesta protección, ¿no? Entre comillas, cupos, amenazas a comerciantes o transportistas, ¿no? Eh, Esto genera un control de rutas que genera regulación de accesos, pasos, horarios, zonas de venta, movilidad, ¿no? Porque ya eso, la situación de extorsión genera este tema de control de rutas, regulación de accesos. La policía tiene que saber cómo, cuando matan a un chofer, ya tiene que ver cómo intervenir los ómnibus, todo ese tema, ¿no? Las horas, ¿no? Y las reglas ilegales son los permisos informales, las restricciones y sanciones impuestas por grupos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo deviene la extorsión? Control de rutas y se genera un control de reglas, o, perdón, un tema de reglas ilegales. El silencio social es una ausencia de denuncia por miedo, desconfianza o represalia. En este caso, cuando hay silencio social, después de lo que hubo la extorsión, lo que supuestamente el control de rutas la policía quería intervenir y después se producen las reglas ilegales, genera ya un silencio social y ya la autoridad es desplazada. La población acude al actor ilegal antes que al Estado, porque ya para poder vivir en confianza tiene que hacerse amigo del que viene y cobra cupos. Oye, compadrito, toma tu billete ya, toma, compadrito, chao, chao, ya. Generó el tema de la autoridad desplazada. Hasta se hacen amigos dando su plata, imagínense. Entonces, esta es una alerta mayor, ¿no? Cuando la ciudadanía sabe quién manda, pero no denuncia, el problema dejó de ser solo policial y pasó a ser territorial. Es un tema bien complejo que se puede presentar y que no debemos permitir. Continuar, por favor.
Cadena de captura, ¿cómo se pierde el territorio? Miren, existe la oportunidad, espacio con baja guardianía, deterioro, flujo y poca reacción. De ahí viene la incidencia, que son los delitos repetidos, generan temor y hábitos de evitación. Se evita participar. La intimidación es la amenaza, los cobros, la violencia selectiva o control informal. De ahí viene el silencio. Baja las denuncias, la información es casi fragmentada y los vecinos comienzan a aislarse por temor, por miedo. Ya no se identifican con sus autoridades ni con la policía. Y la captura ya pues cuando ya toma posesión el tema delictivo, ¿no? Ya se convierten en reglas ilegales que sustituyen la presencia estatal de carácter efectiva. Este sería lo peor, ¿no? El temor, lo que sí se está produciendo un poco en varios distritos del norte, del cono norte, porque la cual el Gacho estaba en ese momento así, ¿no? Ahora que ha habido presencia, ha habido más inversión pública para comprar más vehículos, más cámaras, más preventivo la situación, son 15 millones que le han dado a ellos, según que supe, lo que mismo hablaron de ese, ¿no? Para poder hacer inversión pública y compra de más cámaras, contratar más policías de Franco, eh, tener más unidades de patrullaje, la prevención, ¿no? Distrito tan grande. Entonces, romper la cadena exige actuar antes de la captura. Para romper esta cadena, que hablamos del 1 hasta el 5, hay que actuar antes de la captura, o sea, para evitar llegar al 5, ¿no? Hay que tener información temprana, hay que hacer prevención social, hay que hacer prevención sostenida e inteligencia operativa. ¿Se dan cuenta? O sea, el primer síntoma acá dice, ¿no? Suele ser la repetición de incidentes y la naturalización del miedo. O sea, ya estamos conviviendo con el miedo como que se vuelve algo cotidiano de la vida normal. Ah, ya tengo miedo, pues mejor no salgo, me quedo ahí, ¿no? No hablo con nadie, no pido presencia de las autoridades, me escondo, como dice ahí, ¿no? Hábitos, en el punto 2 incidencia, hábitos de evitación, ¿no? Evito tener, eh, como se llama, comunicación con autoridades, con amigos que me pueden ayudar. Tengo miedo, ¿no? Estoy intimidado. Mejor callo, mejor me mantengo en silencio. Y el síntoma avanzado es el silencio. Pues baja la denuncia no siempre significa baja. A veces no vayan a pensar que porque hay miedo, temor y silencio, baja las denuncias. No siempre significa que hay baja criminalidad. A veces esos conceptos del miedo que ya generó el tema de la presencia delictiva a través de estas modalidades que ha traído la delincuencia transnacional, ha generado este tema, ¿no? Una confusión. Hay que saber bien cómo se diagnostica el territorio. Continúa, por favor. En caso aplicado vamos a hablar de estructuras criminales y control de actividades, ¿no? ¿Qué se observa, no? En escenarios vinculados a organizaciones criminales de alta violencia se pueden identificar patrones de control económico, intimidación y desplazamiento de la autoridad estatal. Eso ya se está viendo ya en varios sitios. Entonces, ¿qué no debe hacerse? No basta con operativos aislados, patrullaje reactivo. Si el grupo regula el territorio, la intervención debe combinar inteligencia, protección de denunciantes, coordinación fiscal, policial y recuperación comunitaria. Para mí todos estos puntos son importantes, pero creo que ahí se trabaja más en la recuperación comunitaria. Acercarse a la comunidad, coordinar con ellos, ver la forma de generarles confianza en ellos. Porque si no generan confianza, poco o nada se puede conseguir para que ellos hagan las denuncias, ¿no? Entonces, acá, la dimensión económica, ¿qué actividad o renta se controla? Identificar rubros, rutas y puntos de cobro. Esa es una acción de inteligencia, una acción preventiva. Social, ¿qué calle? ¿Quién calla y por qué? Canales seguros, confianza y protección. Hay que buscar un mecanismo de tal manera que el ciudadano pueda llegar a la autoridad y denunciar esto a través de canales seguros. Ojo que tenéis cuidado con esto, porque a veces la misma policía han jugado de infidentes cuando han denunciado a los ciudadanos, pues los ciudadanos han perdido confianza.
La infidencia de la policía a veces también ha conllevado esto, lo que pasó con la captura de un monstruo. De esto hasta ahora se está hablando. Operativa. ¿Dónde se concentra la intimidación? Intervención focalizada con Policía Nacional, Fiscalización, Fiscalía y municipio. Esto es importante, ¿no? Ahí tiene que actuar, tiene que el Ministerio Público, la Policía Nacional tiene que establecer estado de emergencia, pero para romper casas, ingresar a las viviendas, porque ya se pidió la garantía, se suspende la garantía, intervenir a las personas que ya. Y cuando el delito controla el territorio, la ciudadanía deja de recurrir al Estado. Bien, eh, y siempre el dominio territorial no se declara, se construye con intervención sostenida. Estos temitas son importantes saberlo porque en base a eso también ustedes van a saber identificar, pero tener más que todo la divergencia en saber diferenciar lo que es el dominio territorial de parte de las autoridades con relación al dominio territorial que tiene la delincuencia, ¿no? Y en ese sentido podemos nosotros efectuar un mejor control y una buena gestión. La próxima clase debería ser el día viernes, pero por motivo de una reunión que tengo, de repente lo vamos a postergar y lo voy a hacer saber al encargado de la dirección académica para que podamos estar presentes. Les agradezco mucho. De repente alguna pregunta rapidita, ¿no? Porque tengo ahorita una reunión, o de repente lo hacemos la pregunta mejor la próxima clase. Guarden ustedes este tema para poderlo desarrollar, les agradecería bastante.